Gracias, amigos televidentes, por continuar con nuestro programa Balance Económico, donde la economía se entiende mejor. Ahora va el turno del compañero Alejandro Arredondo. Sí, muchas gracias, Cipriano. Bueno, sabemos que el pasado 28 de febrero, cuando estalló el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya acaba de cumplir 2 meses, la mayoría de las personas piensan inmediatamente en el petróleo y en la geopolítica o en el impacto sobre los precios de la energía. Pero hoy quiero llamar la atención sobre una consecuencia menos visible que poco han tratado, y es el potencial peligro de la guerra que puede terminar en un conflicto que actualmente en esa región ha puesto en riesgo una de las arterias más importantes del comercio global, el estrecho de Hormuz, que ha estado cerrado. Por ese estrecho no solo circula cerca de la quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo y alrededor del 19% del gas natural, también transita casi un tercio del comercio mundial sobre los fertilizantes. Y aparece el verdadero problema. La mitad de los alimentos que produce el planeta depende directa o indirectamente del uso de los fertilizantes para mayor productividad, mayor producción. Sin fertilizantes suficientes, la productividad agrícola disminuye. Actualmente, el fertilizante nitrogenado más utilizado, como es la urea, ha experimentado incrementos significativos en los mercados internacionales, pasando de alrededor de $480 la tonelada a niveles de 700 y $750 en contratos futuros. En el mercado dominicano, el precio local ya supera ampliamente el valor internacional, lo que anticipa un impacto considerable en los costos de producción agrícola y por ende en los precios de los alimentos. Ante este escenario, el gobierno debe actuar con mayor rapidez y profundidad y no basta con subsidiar fertilizantes, es necesario implementar un plan integral de contingencia agroalimentaria que contemple acciones inmediatas para proteger la producción nacional y mitigar los efectos inflacionarios. El gobierno en la primera etapa de enfrentar esta crisis destinó unos 1.000 millones, y luego se sumaron unos 1.000 millones más, o sea, van 2.000 millones para 2.000 millones de dólares para 2.000 millones de pesos, para subsidiar los fertilizantes nitrogenados. Hay otros fertilizantes que son los hidronitrogenados, que son los que se disuelven en agua, que es un poco más difícil subsidiarlo. La verdad es que cuando la productividad disminuye, ¿qué pasa? Bueno, los precios de los alimentos inevitablemente suben. Entre las medidas prioritarias se recomienda mejorar los caminos vecinales e interparcelarios, ya que el aumento de los combustibles encarece tanto el transporte de insumos hacia la finca como la salida de las cosechas hacia los mercados. Reducir estos gastos logísticos ayudaría a contener parte de la presión sobre los precios. Asimismo, resulta urgente que el ministerio ponga en marcha un programa extraordinario de siembra de cultivos de ciclo corto, ñame, batata, yuca, en todo el país, tomate, ají, berenjena, en fin, todos estos productos de ciclo corto que son de 3 meses, estamos hablando. Esto permitiría aumentar la disponibilidad de alimentos básicos en el corto plazo y ofrecer alternativas de consumo ante posibles aumentos en otros rubros. En materia comercial, el país debe explorar la posibilidad de compras conjuntas regionales de fertilizantes y materias primas, aprovechando economía de escala con países del Caribe y de Centroamérica, así como fortalecer las relaciones comerciales con grandes suplidores como Canadá, también Brasil.
Desde el inicio de las tensiones en la región, los fertilizantes clave como la urea, el fertilizante más comercializado en el mundo que se utiliza para el arroz, ha aumentado entre 30 y 40%. Y esto ocurre porque la producción de fertilizantes depende fuertemente del gas natural que transita por el estrecho de Hormuz. El petróleo y la compleja cadena logística internacionales, cuando esas cadenas se interrumpen, el impacto se traslada directamente al sector agrícola. Adicionalmente, es fundamental aumentar la capacidad nacional de almacenamiento de insumos y de elementos estratégicos, de manera que el país pueda garantizar reservas suficientes ante interrupciones o encarecimientos en los mercados internacionales. Para los agricultores, los fertilizantes y el combustible constituyen dos de los costos más importantes de producción, los fertilizantes y los combustibles. Es decir, que están sometidos a un estrangulamiento doble. Hemos visto que ha aumentado el precio del gasoil y también han aumentado los precios de los fertilizantes. Cuando estos costos se disparan, los productores agrícolas enfrentan tres decisiones que tienen que tomar. La primera es utilizar menos fertilizantes, lo cual reduce la productividad de los cultivos, o sea, se produce menos, porque los fertilizantes sirven para aumentar la producción de los productos. Y la segunda decisión es cambiar los cultivos que requieran menos insumos, lo que altera la oferta global de alimentaria. Y tercero, por último, en algunos casos, reducir directamente el área sembrada o la producción. Y cuando se reduce, entonces, ¿qué pasa con la producción? La oferta de alimentos inevitablemente aumenta los precios de los alimentos por la demanda. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO por sus siglas, ya han advertido que si las tensiones en el estrecho de Hormuz se prolongan algunas semanas más, ya tenemos 2 meses en esto, el sistema alimentario mundial podría enfrentar serias restricciones de oferta. ¿En cuáles? En cereales básicos, en forrajes, en lácteos y en carne. Y esto podría verse afectado en los próximos ciclos agrícolas, porque actualmente estamos en el ciclo agrícola de primavera para muchos de los países de América Latina, incluyendo a la República Dominicana. Y a diferencia de lo que ocurrió en la guerra de Rusia-Ucrania, donde otros países pudieron aumentar la producción de trigo o de girasol para compensar la escasez, esta vez el problema es diferente. Aquí estamos hablando de insumos esenciales para la agricultura mundial, no simplemente de productos agrícolas. Y esos insumos dependen de hidrocarburos, de gas natural y de procesos industriales complejos que no pueden expandirse de un día para otro. En otras palabras, la capacidad de respuesta del sistema es mucho más limitada. Las economías más vulnerables serán, como suele ocurrir, las de los países en desarrollo, o sea, los países como nosotros, países pequeños. Muchos agricultores, muchos productores agrícolas, seguimos, director, en África, en Asia y en América Latina dependen de fertilizantes importados desde el Golfo Pérsico. En algunos casos, más del 90% de suministro proviene de esa región ahí donde está el conflicto bélico. Si en esos envíos se interrumpe, las consecuencias pueden ser inmediatas. Menos fertilizantes hoy significa menos cosechas para mañana, y si hay menos cosecha, entonces menos rentabilidad, menos ingresos para nuestros productores del campo. Incluso un retraso en las compras de apenas unos días
en la aplicación de fertilizantes durante la temporada de siembra, específicamente ahora en primavera, puede afectar inclusive el crecimiento de los cultivos. O sea, los fertilizantes hay que aplicarlos en el momento preciso en donde se están cultivando, dependiendo del tipo de producto. Algunos estudios muestran que una interrupción breve puede provocar reducciones de hasta un 4% de la producción agrícola en determinadas regiones. Y cuando eso ocurre a escala mundial, imagínense, el impacto se multiplica, porque el sistema alimentario mundial funciona como una red de interconectadas. Cuando falla un eslabón, entonces toda la cadena siente la presión. Ahora bien, la pregunta importante para nosotros, ¿qué significa para la República Dominicana? Bueno, nuestro país importa prácticamente la totalidad de los fertilizantes que utiliza el sector agrícola. Eso significa que cualquier aumento en los precios internacionales se traslada directamente a los costos de producción de nuestros agricultores. Cultivos esenciales para la seguridad de la alimentaria nacional, como el arroz, en las 28 de las 32 provincias, el maíz, el plátano, el café, el cacao o en los vegetales, dependen de esos insumos, inclusive no solamente para la seguridad alimentaria de nosotros, sino también para afectarían nuestras exportaciones alimenticias, agroalimentarias, las exportaciones agrícolas. Si esos fertilizantes suben, entonces suben de precio o se escasean, los agricultores dominicanos enfrentan un escenario complejo. Primero, aumentan los costos de producción en el campo. Segundo, algunos productores podrían reducir el uso de fertilizantes, lo cual afecta el rendimiento por tarea. Y tercero, podrían producirse menores cosechas en algunos cultivos. Y cuando la producción local se reduce o se encarece, el efecto final llega inevitablemente al consumidor, es decir, mayor presión sobre los precios de los alimentos en el país. Seguimos, director. Además, hay otro factor importante, amigos televidentes. La agricultura dominicana no solo produce para el consumo interno, como les decía, también produce para las exportaciones internas, que son los turistas que vienen aquí al país, pero también produce para los habitantes de nuestro país vecino, Haití. También el turismo es un sector clave para las exportaciones agrícolas, especialmente en productos como el cacao, el tabaco, el banano orgánico que se exporta hacia Europa y frutas tropicales. Un aumento prolongado en los costos de fertilizantes puede afectar la competitividad internacional de esos productos. Es decir, no solo hablamos de alimentos más caros, también hablamos de presiones sobre las exportaciones agrícolas del país. Si la comparamos con otros países, o sea, nuestra competitividad nuestro país puede perder competitividad frente a exportaciones agrícolas de otros países. Por eso, situaciones como esta vuelven a poner sobre la mesa un tema estratégico, la necesidad de fortalecer la resiliencia del sistema agrícola dominicano, y eso implica mejorar la eficiencia en el uso de los fertilizantes, fomentar prácticas agrícolas más sostenibles, diversificar los proveedores internacionales y apoyar a los productores ante estos choques externos que se producen, porque el sistema alimentario global es mucho más frágil de lo que muchas veces creemos. Depende de la energía, del transporte, de los insumos químicos y de cadena logística que atraviesa regiones políticamente inestables como es en el Medio Oriente. Cuando uno de esos eslabones se rompe, la presión termina llegando al campo y finalmente a
¿Dónde? A nuestros bolsillos. Entonces, la seguridad alimentaria, en definitiva, la seguridad alimentaria no empieza en el supermercado, empieza en la estabilidad de las cadenas globales que hacen posible la agricultura. Las propuestas de política agrícola dominicana deberían enfocarse en reducir la vulnerabilidad externa, fortalecer la productividad interna y también proteger la seguridad alimentaria, que es muy importante. Y a continuación presento algunas líneas ya finalmente que el gobierno podría adoptar debido a que la República Dominicana depende casi totalmente de los fertilizantes importados y por la incertidumbre global de esta guerra se debería de adoptar una estrategia nacional, establecer una estrategia nacional de seguridad de fertilizantes que implique crear reservas estratégicas de fertilizantes, firmar acuerdos de suministro a largo plazo con distintos países productores para diversificar proveedores de fertilizantes, impulsar plantas de mezcla o formulación de fertilizantes en el país, nosotros mismos crear esas plantas que permitan agregar valor agregado localmente a los fertilizantes para menor dependencia de fertilizantes importados y mayor productividad, crear un programa nacional de eficiencia en el uso de fertilizantes. Dado el hecho de que muchos agricultores aplican fertilizantes de forma no optimizada y ahí se necesita entonces la asistencia técnica del Ministerio de Agricultura. Y esto de no aplicar los fertilizantes de manera optimizada encarece los costos. Para eso se requiere entonces fortalecer los programas de análisis de suelo, promover los fertilizantes de precisión o la fertilización de precisión, ampliar la asistencia técnica a través de extensionistas agrícolas e incentivar el uso de biofertilizantes y fertilizantes orgánicos. Seguimos, director. Y apoyo financiero inteligente al productor. Cuando suben los fertilizantes, los agricultores necesitan liquidez. Entonces proponemos, como medida complementaria al subsidio de los 2.100 millones de pesos que ha dispuesto el gobierno, otorgar créditos agrícolas a través del Banco Agrícola, programas de seguro agrícola contra pérdida de productividad. El objetivo es evitar a todo costo que los agricultores reduzcan el área sembrada. Y esto es muy importante, Cipriano, de que tengan nosotros contar con fertilizantes en el momento adecuado para la producción agrícola. Alejandro, este país es un país que es prácticamente autoproductor, o sea, que produce la mayor parte de su... 85%. El 85% de su producción, de lo que consume el pueblo dominicano, se produce aquí. Entonces, todo se usa con productos importados para poder poner esa tierra a funcionar. Sí, claro, a producir y que tener rentabilidad para nuestros productores. Así que hemos llegado hasta aquí, Cipriano. Bueno, será entonces hasta la próxima semana. Sí.